Eh, para mí, la verdad, es un placer poder compartirles hoy día. Les mando un saludo de parte de mi familia. Estamos aquí desde Santiago de Chile compartiendo con los hermanos de Santiago. Y he estado muy atento a todos los comentarios, hermanos. Antes de nada, antes que todo, quiero poder cantarle una canción corta al Señor para que podamos alabar su nombre. Espero que me escuchen bien. Si no me escuchan bien, me avisan. Sí, hermano, te escuchamos bien. Ok. Y yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban de gloria todo el templo. Y yo al Señor lleno de gloria y majestad. Serafines a su alrededor proclaman: Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Pues hermanos, verdaderamente el Señor es santo, santo, santo. Qué bueno es poder cantarle al Señor y sobre todo ese capítulo de Ezequiel, de Isaías 6. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Pues hermanos, el hermano Juan David me comentó unos días antes de que pudiera compartir una palabra de Mateo, precisamente de Mateo 13 al 26. Gloria a Dios por el hermano Quicho que nos dio esa introducción a Mateo. Lo bendigo al hermano, que fue bueno escucharle el domingo pasado. Y yo quería iniciar primero con esa alabanza de ese capítulo de Isaías 6. Hay una frase que leí la otra vez que decía que Ezequiel fue el profeta del Espíritu Santo y Jeremías fue el profeta que anunciaba al Padre. Y el libro de Isaías, fue el profeta que anunciaba al Hijo. Y ahí donde me quiero detener un momento, y precisamente en ese Isaías, ese libro de Isaías, el cual anunció al Hijo. Y en Isaías 53 podemos ver precisamente ese relato tan hermoso del siervo sufriente, de ver la figura del Hijo ahí, dada por nosotros, entregado en quebranto, su rostro desfigurado. Pero Isaías lo vio como ese siervo que precisamente venía a sufrir, venía a entregarlo todo por causa de nosotros.
Pero en ese capítulo de Isaías 6 es maravilloso que Isaías vio al Señor sentado en un trono, pero también lo vio en su forma divina, ahí sentado en su trono, alto y sublime. Es hermoso esa palabra sublime, es algo extraordinariamente bello, es algo que nos produce un gozo, algo que nos produce emoción, que es excepcional, ese sublime, esa palabra que nos lleva a lo más alto, a lo más hermoso. Y precisamente en ese trono estaba el Hijo, estaba el Rey. Y todo trono tiene un rey y todo rey tiene un reino. Y es ahí donde yo quiero comenzar con Mateo, precisamente. Mateo es un libro donde podemos apreciar al rey. Y ya lo sabemos con la visión de Ezequiel, Ezequiel 1:26, precisamente esa visión donde podemos ver a estos seres vivientes y que cada ser viviente tenía cuatro rostros, como lo vimos la vez pasada y como se nos fue explicado por algunos hermanos. Pero yo quiero detenerme en ese rostro del león, porque él es el león, él es el rey. Y precisamente ese rey que desde 750 años antes que él viniera, se estaba anunciando por medio de la boca de los profetas. Isaías lo estaba viendo, lo veía, y lo veía en el trono, en un trono alto y sublime. Gloria al Señor por eso. Y, y Ezequiel también lo veía en ese piso de cristal y que también veía un trono y una figura. Y era anunciado el Señor como rey. Después de esos 400 años donde no hubo profeta, podemos ver que Juan el Bautista se levanta y comienza a anunciar ese reino. Ese reino, pero ahí yo quiero hacer un hincapié porque, como ven, quiero hablar un poco sobre el reino, pero resulta que Mateo es el libro donde más se menciona la palabra reino. Se menciona 54 veces esa palabra. No hay otro libro en la Biblia que mencione tantas veces la palabra reino que en Mateo. Pero, pero Mateo también nos menciona reino de los cielos, reino de los cielos. Y es el único libro que menciona esa palabra, reino de los cielos. Pero también usa la palabra reino de Dios. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿Por qué Mateo nos habla del reino de los cielos? ¿Por qué Marcos y Lucas nos habla del reino de Dios? La verdad es algo muy extenso, pero eh, quiero hacer una pequeña diferencia para poder entrar como tal en lo que Mateo, en lo que el libro de Mateo, el Evangelio, quería mostrar sobre el reino de los cielos. Y para eso, y para eso podemos ver que Lucas y Marcos utiliza la palabra precisamente en la parábola del sembrador aparece como los misterios del reino de Dios. Mateo utiliza los misterios del reino de los cielos. Para entender primero que todo, voy a poner un ejemplo, porque no podemos decir que Lucas estaba mal o que Marcos estaba mal hablando de la misma parábola del sembrador, que está en Mateo 13:11, donde él dice los misterios del reino de los cielos.
No podemos decir de que Marcos ni Lucas estaban mal. Antes de eso, tenemos que entender y mirar desde todos los ángulos, desde los cuatro ángulos, que son los cuatro evangelios, para poder mirar cada aspecto del Señor Jesucristo. El ejemplo que de pronto yo les puedo poner es digamos que el hermano Juan, la hermana Hilda, la hermana Ángela, van a almorzar y resulta que dentro del almuerzo se piden un sancocho de gallina de mi tierra, eh, y de seco se puede pedir no sé, unos frijoles bien ricos, y de postre un postre de tres leches. Y los tres comen lo mismo, los tres comen lo mismo. Y, y al terminar, al finalizar, se encuentran con otra persona, se encuentran con otro amigo, con el amigo Rafael. Y el amigo Rafael le pregunta, cada uno, ¿qué almorzó? Y el hermano Juan le dice, no, almorcé sancocho. La hermana Ángela le dice, no, yo almorcé frijoles. Y la hermana Hilda dice, yo almorcé postre. Y, y, y pueda que los tres tengan razón, los tres no están mintiendo, no están diciendo mentiras. Los tres comieron eso. Ya, entonces era como un ejemplo para mirar desde todos los ángulos al Señor Jesús. Por lo que podemos decir de que ni Marcos ni Lucas estaban equivocados, ni Mateo. Ciertamente de pronto ellos miraron al Señor Jesús desde un aspecto diferente. Y ya sabemos que Marcos lo miró desde ese aspecto de siervo, y Lucas desde la parte humana, y Juan desde la parte celestial. Diciendo esto, quiero que quiero leer un texto de la Biblia que nos puede anunciar un poco eh, ese reino de Dios, y es Mateo 25:34. Mateo 25:34 nos dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Eso quiere decir desde mucho antes de que Jesús viniera como hombre. Ya estaba ese reino de Dios. Lo podemos ver también en Mateo 21:43, donde precisamente se está dirigiendo a los fariseos, a los judíos, perdón, donde dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí Mateo utiliza la palabra reino de Dios. Y es muy interesante porque dice, el reino de Dios será quitado. Entonces ahí podemos ver de que el reino ya estaba desde la fundación del mundo, y ya estaba, ya había sido dado al pueblo de Israel. Sabemos que después dice que fue quitado y se le entregó a la iglesia. Pero ¿cómo podemos observar que fue dado desde antes? En el Génesis podemos ver precisamente que en Génesis 1:28, cuando el Señor bendice a Adán, le dice, sojuzgad, sojuzgad. Y esa palabra sojuzgad viene del hebreo kabash, que significa someter, sujetar. Y también le dice que le dio autoridad para señorear. Y esa palabra señorear en el hebreo es radá, que significa estar a cargo, dominar, dirigir. Por lo cual el Señor desde mucho antes había entregado el reino, su reino, ese reino de Dios, a ese primer hombre.
por decirlo así. Adán cae, es destituido de la gloria del Señor. Y pues, gloria al Señor Jesucristo, que, que tuvo que venir y restituir eso, restituir lo que se había perdido en ese primer hombre. Y precisamente Jesús vino a entregar su reino, él mismo, el rey, él como rey, a él fue entregado ese reino. Y ese mismo diseño de ese reino celestial, él lo había entregado desde la fundación del mundo al hombre. Él mismo lo había diseñado y le fue dado al hombre. Y, él, y el hombre lo despreció. Pero precisamente el hombre tenía la autoridad de señorear. Ahí donde podemos ver de que precisamente le fue dado esa palabra radad que dice que le fue dado ese reino. Y ahí donde podemos observar de que ese es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. El reino de Dios va de eternidad a eternidad. Es para siempre, veíamos, ahí decía, es para siempre. Fue hecho desde la fundación del mundo, pero era para siempre ese reino de Dios. Y dentro del reino de Dios hay capítulos, hay unos capítulos. Y dentro de ese reino de Dios está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos comienza con la venida del rey, de ese rey anhelado, ese rey tan esperado, que fue tan pronunciado por los profetas. Y ese capítulo del reino de los cielos es desde su venida, porque vemos que Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y desde que vino Jesús como rey, con su reino, hasta su venida, hasta su segunda venida, ahí podríamos hablar de ese capítulo del reino de los cielos. Por ello, quería hacer esa aclaración. Sé que el reino de Dios es mucho más extenso y esa diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos es algo que contiene todo, como Dios mismo. Es algo que va de eternidad a eternidad. Pero quería como hacer esa pequeña aclaración para que sepamos que el reino de los cielos es un capítulo que está incluido dentro del reino de Dios, que el reino de Dios fue quitado, como vimos ahora, fue quitado a la casa de Israel y fue entregado a otro pueblo. Ese otro pueblo nos habla de ese hombre corporativo, de esa iglesia que precisamente el Señor vino a entregar y vino a edificar. Entonces, quería como hacer alusión, primero que todo, para que podamos entender un poco del reino de los cielos, que es lo que básicamente Mateo desde Mateo 13, que comienza la parábola del sembrador, y esas 8 parábolas que nos muestran el reino de los cielos, eh, podamos ver, podamos ver. Y para eso yo me quiero devolver un poco precisamente a los primeros capítulos de Mateo, que es donde vemos que Mateo, ese publicano, ese recaudador de impuestos, como nos mencionó el hermano Jaime, hermano Quicho, el domingo pasado, ese publicano, eh, sabía algo un poco de varios idiomas, tenía algo de educación y por ser recaudador era calculador, me imagino que sabía manejar muy bien las finanzas, sabía un poco de matemáticas. Y podemos observar en su libro que así es, era un poco organizado, bastante organizado, diría yo, porque su libro tiene un orden tan especial. Y comenzamos desde Mateo, vemos como, como el Mateo nombra al Señor Jesús y nombra ese linaje que era necesario
porque los judíos estaban esperando a ese rey. Y Mateo abre diciendo, aquí el rey, aquí el rey, miren su linaje. Este es el linaje y tenía que demostrar de que el Señor venía de ese linaje, pero era para los judíos. Nosotros sabemos que el Señor es rey. Y gracias al Espíritu Santo que hoy podemos, que hoy se pueden revelar esos misterios. Pero podemos ver de que el apóstol, el profeta Juan, comenzaba su predicación. Ese profeta que se levantaba después de 400 años. Impresionante, donde los judíos ya así con cara mirando hacia el piso decían, el Señor, Dios nos abandonó, ya no hay profeta en medio de nosotros. Dios siempre se encargó de levantar un hombre, levantar un siervo para llevar su mensaje. 400 años duró hasta que este hombre se levanta. Pero resulta que este hombre estaba anunciando algo que para oídos de los fariseos, para oídos de los mismos del pueblo judío era extraño. No era ese rey que estaban esperando, no era ese reino majestuoso, no era ese reino de pronto que vemos en Daniel, grandioso, lleno de como, yo imagino, los judíos estaban esperando a un rey igual que David gobernando en su templo, lleno de riquezas, lleno de autoridad y poder. Pero Juan anunciaba algo diferente, porque le decía arrepentidos. Y es raro porque los judíos se han de arrepentir si simplemente ellos eran el pueblo y ellos lo estaban esperando. Y dice arrepentidos, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o se ha acercado. Aún no había llegado, pero más adelante, después de la tentación de Jesús, eh, él inicia su ministerio. Y su ministerio inicia precisamente con esas palabras. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Ahí llegó el reino de los cielos. Su rey vino y consigo vino con su reino. Pero vamos a ver ahora más adelante de que ese reino tiene unas características, de que Él nos ha hecho parte de ese reino. Él nos trasladó de la ley del pecado y nos trasladó al reino de su Hijo por su sangre. Pero, pero resulta que ese reino, para colaborar con el reino, debemos poner de nuestra parte. Debemos dar algo, porque nosotros como siervos de ese rey, como parte de ese reino, no podemos entorpecer la misión, no podemos entorpecer el objetivo que tiene el rey y que tiene su reino, porque el reino es semejante al rey, es puro. Y ahorita vamos a ver algunos atributos, algunos aspectos en las parábolas del reino. Y vemos que Jesús anunciaba el mismo reino, su mismo reino. En Mateo 12 podemos ver de que él decía, el reino está entre vosotros. Ya estaba ahí con ellos. Está con nosotros porque ese reino va hasta cuando Él venga. Y después de iniciar su ministerio, no hay nada más glorioso que Él inicia su ministerio con el sermón del monte. Y ahí, ahora quiero hablar un poco del sermón del monte porque Mateo tiene tres sermones que son supremamente importantes. Y son el sermón del monte, que va desde Mateo 5 hasta el 7,
está precisamente ese capítulo 13 que inicia con las 8 parábolas del misterio que le dicen, o parábolas del reino. Para mí, parábolas del reino, porque esas parábolas del misterio ya gracias al Espíritu se nos fueron reveladas y sabemos quién es el rey y cuál es su reino. Y el otro sermón ese es el sermón en el Monte de los Olivos, ese Mateo 24, ese Apocalipsis de Jesús, que también es algo glorioso. Esos son los tres sermones que podemos apreciar, que son como para mí serían como una columna vertebral del Evangelio de Mateo. Ok, el Evangelio nos muestra al rey en todos sus aspectos, en sus aspectos de rey. Y diciendo esto, quiero hablar precisamente, iniciar con esa parábola de con ese sermón del monte. Y el sermón del monte inicia de una forma muy particular. El Señor Jesús, es impresionante cómo inicia y de pronto para algunos hermanos ya les he compartido. Y dice con las bienaventuranzas, y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús inicia su ministerio diciendo arrepentíos y después en el Sermón del Monte nos dice felices, felices aquellos que son pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay una contradicción ahí para muchos, si podemos leer eso, puede haber una contradicción porque ¿cómo puede estar feliz un pobre? ¿Cierto? ¿Cómo puede estar feliz un pobre? Uno diría, pero Señor, ¿cómo es eso? Y podemos ver con las bienaventuranzas, cómo puede estar feliz, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo? Una contradicción, ¿no? El Señor es sabio. Resulta que ese sermón del monte, el Señor lo da ese discurso en Galilea. Se levanta ahí en Galilea, su tierra, y resulta que en Galilea, pues hay una profecía también en Isaías que dice que esa tierra de oscuridad y tinieblas tenía que venir el Señor Jesús a traer luz. Y resulta que Galilea era una tierra donde había mucho pecado, entre ellos había mucho gentil, había mucha tiniebla, precisamente como era mencionado en Isaías, había mucha pobreza. Pero algo particular de la pobreza en ese tiempo era de que la persona que era pobre no podía valerse por sí misma. Era pobre. No podía comer por sí sola porque no tenía nada. Tenía que vivir de lo que le daban los demás. No podía vestirse, no podía tener un techo por sí sola. Una persona pobre en Galilea en ese tiempo era una persona abandonada, que tenía que depender sí o sí tenía que depender de alguien. Y diciendo esto era lo que el Señor quería decir. Felices ustedes, los pobres, totalmente los pobres, los que dependen, los que no pueden depender de sí mismos, sino de mí, de ustedes, pobres en espíritu, de ustedes que no pueden valerse por sí mismos, es el reino de los cielos. Y es bonito ver cómo Jesús inicia ese sermón del monte, esas bienaventuranzas. Y el sermón del monte es un sermón que abarca muchas cosas. Hay tres aspectos en el sermón del monte. La verdad es un tema bastante extenso también.
Pero quería iniciar y resaltar esto en ese sermón del monte. Ese es el primer discurso que para mí es importante en Mateo. Bueno, todo lo que dijo el Señor Jesús es importante, pero, como inició el Señor Jesús su ministerio, nos hace entender de que debemos depender plenamente de Él. Y ese es uno de los primeros, de los primeros como pasos que debemos entender o precisamente arrepentidos. Esa palabra arrepentidos es cambiar de mente. Y es lo primero que debemos hacer, es cambiar de mente para depender plenamente del Rey. Y solamente así, entendiendo al Rey, dependiendo del Rey. Hermanos, es que cuando nosotros miramos al Rey, y la verdad yo con esto me siento privilegiado porque, bueno, el Señor sabe, y estar con mi familia acá, me siento privilegiado y miro al Rey, y cuando veo al Rey, me veo y me doy cuenta que no soy nada. Cuando vemos su divinidad, lo que es Él como Rey, me hace entender de que yo no soy nada. Yo soy algo pequeño ante su gloriosa presencia. Y es donde podemos ver a Isaías, a Juan, todos caían como muertos al ver ese rey, esa figura del rey en el Hijo. Job decía, de oídas te oí, mas mis ojos ahora te ven y me aborrezco. Qué bueno es poder nosotros mirar al rey y saber que no somos nada y que no valemos por nosotros mismos y tenemos que sí o sí depender. Cuando nosotros dependemos totalmente del Rey, es que podemos comenzar a entrar en el reino de los cielos. Hermano, Él nos hizo partícipes del reino. Él nos invitó a que hiciéramos parte de su reino. No menospreciemos ese reino. No menospreciemos. Ahora vamos a ver más adelante lo que pasa a los que no colaboran en el reino. Hermanos, que no seamos los que no colaboran en el reino, que el Señor nos libre de no colaborar en su reino. Y diciendo esto, quiero pasar a la parábola, a las parábolas del reino, que comienzan desde el capítulo 13. Y está la parábola del sembrador. La parábola del sembrador comienza: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahí podemos también observar de que Jesús tuvo que salir de su casa. Y algo particular, antes de comenzar, es que el orden de Mateo es tan impresionante de que precisamente en el capítulo 13 Jesús comienza a cambiar su discurso, y comienza a darlo por medio de parábolas, por medio de parábolas. Es impresionante desde que desde el capítulo 13 él comienza a hablar por parábolas. A Jesús ya le estaba haciendo un poquito más difícil poder predicar en las sinagogas. No se le habían cerrado totalmente las puertas, pero ya le era un poco más difícil, ya había un poco más de choque, porque ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban ahí pendientes, y a los oídos de ellos eran cosas raras, y ya había enfrentamientos. Entonces Jesús, a partir del capítulo 13 sale de la casa. Y al decir esa casa, es precisamente salió de la casa. Esa casa anteriormente sabemos que era Israel. Israel. Y precisamente
él ya había salido de esa casa. Aquí podemos observar. Y no solamente eso, sino que su discurso ya no iba a ir solamente dirigido a esa casa de Israel, sino que iba dirigido a todas las naciones. Por eso él se monta en la barca, en el mar, y aquí dice, y se sentó junto a mucha gente. Entonces ya su predicación ya no estaba enfocada dentro de las sinagogas, aunque más adelante podemos verlo hablando en las sinagogas, pero ya muy, muy poco. Pero ya ese discurso iba dirigido a la gente de afuera, ya comienza su discurso a ir a los campos, a las plazas, a las calles, a alcanzar a aquellas personas que incluso eran prohibido la entrada a las sinagogas, como sabemos. Y dice, y se sentó junto a mucha gente y entrando en él, en la barca se sentó. Toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ahí vemos que se sentó en una barca, estaba en la playa, por lo que quiere decir que estaba en el mar. El mar son las naciones, su discurso iba para las naciones, ya no iba dirigido para ese pueblo judío, para solamente Israel, iba a ir dirigido para todos. Y dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Bueno, yo creo que todos conocemos esa parábola del sembrador, aquella semilla que sabemos que es la palabra, ese sembrador que es el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente más adelante Él da la explicación de esa parábola. Y aquí dice, y en todos sus relatos decía, al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá más adelante dice, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y acá en el versículo 18 dice, oíd, pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Todos sabemos que esa palabra se ha utilizado, la palabra del sembrador, para mostrar y ejemplificar, digamos, clases de personas dentro del Evangelio, por decirlo así. Pero yo aquí quiero dirigirme al que oye, verdaderamente aquí está dirigiéndose a todo al que oye. Aquí no hay clasificación, sé que esa semilla cayó en diferentes terrenos, pero aquí no hay clasificación, aquí dice al que oye la palabra del reino. ¿Cuál es esa palabra del reino precisamente? Esa palabra que veíamos en, en Mateo 5, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Ese, esa palabra de vida. Y dice más adelante, y el que fue, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermanos, si nosotros no entendemos la palabra del reino, si nosotros no dependemos totalmente de Cristo, el malo, en Marcos dice especialmente, el malo viene y la quita y la arrebata. Hermano, hay que estar atentos, hay que estar atentos porque precisamente hay tiempos donde el enemigo se aprovecha de situaciones, de circunstancias. Si no aprendemos a oír bien, el enemigo viene y nos roba la palabra. Y aquí quiero como porque aquí comienza la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, dice, se les refirió otra parábola diciendo del reino de los cielos, semejante. Ah, aquí ya vamos a comenzar a ver aspectos del reino de los cielos. Es semejante. Vamos a ver cómo es semejante ese reino de los cielos. Y si dice que es otra parábola,
Dice, vamos a ver otra parábola del reino de los cielos. Significa que la parábola del sembrador también era correspondiente al reino de los cielos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Ah, eso quiere decir de que muchos duermen. Dentro de la iglesia muchos duermen. Dormimos. A veces dormimos. Y es ahí cuando dormimos. Dice que el enemigo, dice que el enemigo vino y sembró la cizaña entre el trigo. A ver, es impresionante eso. Y se fue. Más bien se esconde, porque él nunca se va. Siempre se esconde, por eso hay que estar atentos. Y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y la cizaña es una hierba, como decir una clase de maleza, por decirlo así. Este es el trigo, y la cizaña, sabemos que la cizaña crecía al lado. Y vemos, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Interesante. Resulta que es que nos quedamos dormidos. Cuando nos quedamos dormidos, el enemigo vino y sembró esa cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Pues Jesús precisamente más adelante, más abajo, da la explicación de esa parábola. La explica también donde podemos ver que precisamente esa siembra de la buena semilla es Cristo, el campo es el mundo, eh, y la buena semilla, porque acá más adelante dice, y los hijos, dice, y el campo del mundo, la buena semilla son los hijos del reino, somos nosotros los hijos del reino. Pero acá, en el versículo 29, donde podemos ver que dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es el fin del siglo, la venida del Rey, la venida del Señor, la segunda venida del Señor es la siega. Pero es raro porque dice que el Señor dice, dejad crecer la cizaña con el trigo juntos, lo bueno con lo malo, dejadlos crecer juntos hasta el día de mi venida. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar con eso. Dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Vamos a ver quiénes son los segadores. Más adelante vemos que los segadores son los ángeles, Jesús nos dice. Le diré a los segadores, recoged primero la cizaña, recoged primero lo malo. Bueno, eso es un tema aparte, la verdad no quiero meterme en ese tema, pero el Señor ahí es muy claro y dice que es recoger primero lo malo en su venida, en esa siega, Él va a recoger primero lo malo, va a recoger la cizaña, no va a recoger el trigo primero. Él va a arrancar primero lo malo y ya más adelante vamos a ver a dónde lo va a echar lo malo, pero no va a recoger primero lo bueno, va a recoger primero lo malo y vamos a ver dónde lo va a echar. Y dice, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiere decir que el trigo va a estar en el granero y la cizaña va a estar en el fuego, va a estar atada y va a ser echada en el fuego. Entonces, pues eso es semejante al reino de los cielos. Esa parábola nos ilustra, eso es semejante al reino de los cielos. Y el Señor nos estaba mostrando. Después dice otra parábola
Dice que es la parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí podemos ver un aspecto importante y es el avance del Evangelio a través del Espíritu en su iglesia. Es precisamente esa palabra del reino avanzando por medio del Espíritu, siendo impartida a través de su iglesia, porque su iglesia es la que colabora con el crecimiento de su reino. Y es hermoso ver en esta parábola y básicamente es semejante a eso, a ese avance del Evangelio a través del Espíritu que nos llena de fuerza, que nos llena de ánimo para poder seguir expandiendo su palabra. Después nos dice la parábola de la levadura es semejante. Vamos a ver a qué es semejante el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí podemos ver un aspecto y podemos ver de que esa mujer está trabajando en el pan leudado, en ese pan que sabemos que es la palabra, es el mismo Cristo, pero la mujer tipifica a la iglesia, esa iglesia que tiene que trabajar precisamente en la palabra. Esa mujer no, representa esa iglesia expandiendo precisamente la palabra, leudando toda la masa y hablando a todos los rincones de la tierra. Y ahí yo quiero mencionar en Mateo 24 precisamente, y voy a leer ese pedacito de Mateo 24, donde dice precisamente, ya hermanos, aquí dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Verdaderamente la iglesia tipificada en esa mujer que trabajaba, que trabaja precisamente en el pan y le echa levadura a toda la masa hasta que toda la masa esté llena de levadura, hasta que la palabra sea predicada por todo el mundo y todas las naciones y que le sean testigos de que el Señor es el Rey. Entonces podemos volver a la siguiente parábola que es el tesoro escondido. Aquí observamos, y me voy a adelantar un poquito. Aquí podemos observar el tesoro escondido. Aquí observamos el pagar el precio. Resulta que Mateo, él se identifica con esta parábola precisamente. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, el pago, el precio, hay que pagar un precio. Resulta que ese hombre vio un tesoro que estaba en un campo. Es que ni los amos que eran dueños del campo habían visto el tesoro, pero el tesoro no se compra. El tesoro no se compra. Se compra, se va a ir a pagar el precio en el campo, se va a ir a pagar el precio en el campo para tener el tesoro. Y la iglesia
tiene que pagar el precio. Y ahí podemos ver las persecuciones, ahí podemos ver esa iglesia precisamente de Esmirna, esa, esa historia donde esos 10 emperadores persiguieron a la iglesia, donde vemos a Herodes, comenzando con Herodes, cómo persiguió a los cristianos, cómo destruyó ese templo y, y esparció al pueblo en el año 70. Y desde ahí comenzaron las persecuciones, Herodes que metió a la cárcel a Pedro, que mató al apóstol Pablo. Y desde ahí podemos ver cómo la iglesia ha sido perseguida, pero es el precio que tiene que pagar, hermanos. Incluso en este tiempo es el precio que tenemos que pagar por encontrar ese tesoro. Después dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca una perla, que busca una perla, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Igualmente, hermanos, ahí no está hablando precisamente de pagar el precio de vender. Cuando es vender, es precisamente que tenemos que pasar por vituperio, pasar por persecuciones. Tenemos que alistarnos, hermanos, para eso. No estar tristes, gozosos en las tribulaciones, como decía el apóstol Pablo, en las persecuciones, pero que el Señor nos aliste, que nos aliste, que nos forme como soldados de su reino para pelear esa buena batalla, con su armadura, que podamos estar listos para ese momento, para poder pelear. Después dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo nuevamente. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos y de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro del crujir de dientes. Básicamente es lo mismo. Aquí vemos como los peces malos son apartados de los buenos. Nuevamente, ese trigo será apartado de la cizaña hasta la siega, aquí hasta el fin de los siglos, y los ángeles son los que van a separar eso de eso malo de eso bueno. Procuremos ser esos pececitos, procuremos encargarnos nosotros mismos de ser esos pececitos buenos, de ser ese triguito bueno que colabora, porque ya sabemos para dónde va lo malo, hermanos. Es muy claro, el Señor Jesús nos dijo, el que no colabora en su reino, pues será atado en manojo y será echado al fuego, no será puesto en granero, será echado en el fuego. Tesoros nuevos y viejos, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, este es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo que Cristo sembró. eh, Cristo vino a sembrar precisamente el reino y el reino aún convive entre nosotros, hermanos. El reino está entre nosotros. Y qué bueno que esté entre nosotros y que podamos seguir colaborando en ello y que podamos multiplicar. Hermano, más adelante Jesús vemos bien haciendo milagros, haciendo prodigios y vemos que más adelante él comienza a multiplicar y vemos con la multiplicación de los panes. Dicen que en la primera multiplicación, porque habían dos multiplicaciones y ya voy a terminar, dice, la primera multiplicación de los peces, dice, no tenemos aquí sino panes y dos peces. 5 panes y 2 peces. En la otra, en la otra multiplicación, que él alimentó a 4.000, en total alimentó 5.000, bueno, alimentó 9.000
dichos aquí porque no estaban contados ni las mujeres ni los niños. Entonces alimentó una cantidad, la verdad no sé cuántos habrá alimentado con ese poco, pero sé que fueron muchos. Pero dentro de los 4.000, en Mateo 15:32, podemos observar también que dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 panes. Primero habíamos visto 5, después habíamos visto 7. Bueno, ese número sumado nos da 12 y podemos ver de que ese número 12 es muy representativo en la Biblia. Y vemos que allá vemos a las 12 tribus de Judá, precisamente como desde las 12 tribus, de 12 hubo una expansión y formó su pueblo. Hubo una multiplicación. Por allá también vemos el significado de los 12 apóstoles. Él llama a 12 y allá cuando, en Hechos, cuando el Señor resucita y pasa 40 días hablándoles del reino, vemos que después Él asciende y Pedro se levanta dando su primer discurso y dice que estaba con los demás apóstoles y en ese momento hubo una multiplicación también. Y sabemos que el pan es la palabra y nos habla de multiplicar el evangelio. Hermano, yo sé que ya con eso terminó. Yo sé que eh, en estos tiempos y leía en el grupo, eh, todos están inquietos y más que estamos leyendo sobre Apocalipsis, hay hay muchos mensajes, muchas interpretaciones sobre, sobre ciertos versículos, capítulos en especiales del Apocalipsis. La marca de la bestia, los sellos. En el mismo Mateo 24 podemos observar también cuándo serán esas señales antes del fin. Pero yo quiero dejar un mensaje y es, hermanos, no nos angustiemos, no nos preocupemos. El Señor tiene control de eso. Sé que es necesario saber y el tema profético de cuándo puede ser la venida del Señor Jesucristo, aunque nadie sabe. Ese, ese tiempo divino solamente lo sabe Él. Pero más hagamos como Pablo, que se mofaban, se reían de Él. En el año 67, cuando Pablo estaba, se reían de Él porque Él esperaba al Rey. Él esperaba al Señor Jesús en ese tiempo. Todos los días Pablo se levantaba esperando la venida del Señor Jesús. Y y de eso estamos ya a más de 2000 años. Y el Señor no ha regresado. Pero Pablo, habían pasado nada más 70 años y Pablo vivía todos sus días anhelando la venida del Rey. Hermanos, debemos que preocuparnos solamente, levantémonos todos los días pidiendo aceite para que nuestras lámparas estén siempre llenas de aceite. Y todos los días esperemos al Señor Jesús, todos los días esforcémonos, disciplinémonos para esperar la venida del Rey. Hermanos, los animo a que colaboremos en el reino, en su reino. Acordémonos que somos invitados. No menospreciemos esa gran invitación que el Señor nos ha hecho. Recordemos, vamos ante el Rey, miremos al Rey y caigamos ahí como muertos, porque después de la muerte viene la vida, porque es necesario morir para volver a nacer y poder volver a entrar al reino, como lo veíamos en Nicodemo, en el maestro Nicodemo. Que el Señor los bendiga, gracia y paz a todos. Un saludo muy fuerte de Santiago de Chile, aquí un caleño entre este frío.
Un saludo de mi familia, que la tengo aquí a mi lado, gracias al Señor. Es un testimonio hermoso poder tener a mi familia aquí a mi lado y poder compartirles una palabra a ustedes. Los animo que podamos seguir perseverando en el reino de los cielos, en el reino del Señor y seamos colaboradores de Él, que no seamos de tropiezo. Bendiciones, hermanos.